Bueno, he decidido hacer unos pequeños vídeos de enología y bueno, con apuntes, resúmenes y cosas importantes que tengo desde la materia prima, es decir, de la uva al vino, y que sean breves para que aquellos que sean aficionados puedan entenderlo y los que no son aficionados les pueda interesar eh, un poco más la elaboración de los vinos. Sobre todo la enoquímica, que es la parte que a mí me gusta, es la parte que a mí me gusta de todo el proceso, ¿no? La parte química con la enológica, y bueno, eso es algo que tiene que ir unido para que salga el producto final con mayor calidad. Bueno, primero el racimo de uva consta de una parte leñosa que es el raspón y de los frutos que son las bayas. El raspón está compuesto fundamentalmente por agua en un 70% y compuestos fenólicos indeseables, ácidos orgánicos e iones como potasio. La baya de uva está constituida por tres partes diferenciadas: el ollejo, que es lo más externo, la pulpa, que es muy rica en agua, y por último las semillas, la pepita. La baya es, por tanto, el origen de una solución acuosa compleja que se transformará después en vino, en el cual se encontrarán unos compuestos procedentes del racimo y otros procedentes de las técnicas enológicas como levaduras, bacterias, aditivos, roble, etc. Bueno, de la baya al zumo, el origen de los diferentes compuestos del mosto de uva. Vamos a hablar de el ollejo, que aporta pigmento, taninos y aromas. El ollejo va a aportar pigmentos, taninos y aromas. El ollejo contiene numerosos compuestos fenólicos, en particular pigmentos y taninos. Es también la parte más rica en aromas. El ollejo es también rico en unos compuestos que se llaman compuestos pécticos. La pulpa proporciona una solución que es acuosa, azucarada y ácida. La pulpa contiene sobre todo agua en las que están disueltos los azúcares, dos hexosas importantes, glucosa y fructosa. Esas son las más importantes en cantidad. Luego tenemos arabinosa, silosa y galactosa, que están presentes también en la baya, pero no son consumidas por la levadura, son azúcares no fermentables. La pulpa es también rica en ácidos orgánicos, en particular ácido tartárico, que es el ácido característico de la uva. Fundamentalmente es el responsable de la acidez de los mostos y vinos. La pulpa contiene también ácido márico y algo de ácido cítrico. La pulpa contiene iones minerales, entre los cuales el potasio es el más importante en cantidad. También se encuentra calcio, sodio y magnesio. La pulpa incluye también una pequeña cantidad de compuestos nitrogenados que favorecen el desarrollo de los microorganismos. Y por último, en el caso de variedades tintoreras, la pulpa también contiene pigmentos. Las semillas, son las que aportan todo el compuesto indeseable. Los tegumentos de las semillas contienen fundamentalmente taninos y lípidos, cuya presencia no es deseada ni en mostos ni en vinos. Sin embargo, recientemente se ha puesto de manifiesto la importancia de los taninos de la semilla para la estructura fenólica de los vinos y para la salud humana. Otro punto importante es la importancia de la calidad de la materia prima. La baya de uva es el origen de una solución acuosa compleja que será transformada luego en vino.
Esta complejidad es la causa de su calidad y entonces además es un factor de variabilidad y originalidad entre los distintos terrenos y las diferentes prácticas vitivinícolas. El conjunto de los compuestos contenidos en la valla son ante todo fáciles de degradar y su preservación requiere muchos cuidados con la materia prima. La uva debe ser recolectada sana, excepto para algunas vinificaciones que son especiales, y la integridad del ollejo debe ser preservada durante el mayor tiempo posible. A ver, el papel de los principales compuestos de un mosto sano. Primero la composición del mosto. La composición del mosto de uva después de la maceración. Tiene aproximadamente un 70-80% de agua, un 20 o 25% de azúcares, un 1% de ácidos orgánicos, 0,5% de iones minerales, fundamentalmente el potasio, un 0,1% de compuestos nitrogenados, un 0,1% de pigmentos, un 0,5% de taninos, un 1% de pectinas y bueno, los compuestos aromáticos en trazas. A cada compuesto su función. Bueno, el agua, el zumo de uva o mosto de uva da lugar, después de la fermentación, a una bebida llamada vino, que el vino se define como una solución hidroalcohólica. En cuanto a los azúcares, bueno, los azúcares fermentables, las hexosas, dan lugar al alcohol. Los no fermentables permanecen en el vino y son azúcares que se le denominan azúcares residuales. En cuanto a los ácidos orgánicos, constituyen el componente mayoritario de la acidez del mosto y del vino también. Son los ácidos, bueno, el ácido tartárico, que es el dominante, aunque desaparece parcialmente luego por precipitación. El ácido málico que bueno, puede ser metabolizado a ácido láctico en la fermentación maloláctica. El ácido cítrico, presente en pequeñas cantidades, pero que persiste en el vino en menos de 1 gramo por litro. Y bueno, una multitud de otros ácidos en estado de trazas. Los ácidos son los responsables del sabor ácido que tienen los vinos y aseguran su conservación. En cuanto a los iones minerales, bueno, potasio, calcio, magnesio, participan en la precipitación del ácido tartárico y también en la salificación de los ácidos, sulfatos, fosfatos, cloruros, etc. Salificación sería la unión con esos ácidos para formar sales minerales. El potasio es el más importante en cantidad, es el que juega el papel principal, ya que condiciona fuertemente el valor del pH de mosto y vinos. O sea, el potasio es el que condiciona fuertemente el valor del pH de mostos y vinos. Bueno, compuestos nitrogenados. Los compuestos nitrogenados del vino están presentes bajo diversas formas, como catión amonio, aminoácidos, péptidos y proteínas. Glutamina, arginina, prolina y alanina son los principales aminoácidos encontrados. Son factores de crecimiento de los microorganismos, en particular de las levaduras, y contribuyen al buen desarrollo de una fermentación. Las proteínas del vino proceden de la uva, así como de las paredes de levaduras y bacterias. Estas son en general un factor de
inestabilidad visual de vinos blancos y rosados, pero también contribuyen a ciertas cualidades como las burbujas de los vinos espumosos. Una de sus principales propiedades es la de reaccionar con los taninos. Las proteínas entonces reaccionan con los taninos y esa es una propiedad que es aprovechada en la clarificación de vinos. Finalmente, todas las enzimas son proteínas, aunque no todas las proteínas son enzimas. Pigmentos. Bueno, como su nombre indica, dan el soporte ese de color a los vinos. Se trata de flavonoides, en particular los antocianos presentes en los vinos tintos y rosados. La causa del color de los vinos blancos está aún mal determinada. Bueno, también participan en el color, carotenos y clorofila, etc. En cuanto a los taninos, que están presentes sobre todo en los vinos tintos, estos son los responsables de la astringencia que se siente, astringencia y amargor de los vinos. Antioxidantes naturales permiten la conservación de los vinos en el tiempo. En cuanto a las pectinas, proceden del ollejo de la uva. Su excesiva presencia da lugar a la turbidez y a dificultad de filtración de los vinos. También puede conducir a la producción de metanol, que bueno, es un alcohol que tiene que estar muy regulado y no puede excederse unos límites mínimos. La mayor parte de las pectinas se elimina durante las operaciones de clarificación. Si bien los vinos de prensa pueden presentar alto contenido de pectinas. En cuanto a los compuestos aromáticos, aunque presentes en forma de traza, se mantienen en el vino en solución con el alcohol y participan de forma fundamental en la calidad organoléptica de los vinos. Bueno, en cuanto a la tabla de composición del vino, los compuestos que voy a nombrar a título indicativo más o menos son extraídos de varias tablas de composición, entre ellas las propuestas por un señor Cabanis y colaboradores, ¿no? Bueno, el agua es el componente mayoritario, entre 800 a 900 gramos por litro. Luego, el alcohol está entre 50 y 150 gramos por litro, eso es muy variable. Los glúcidos, también muy variable, entre 0,5 y 100 gramos por litro. El ácido tartárico entre 2 a 5 gramos por litro. El málico, ácido málico, entre 0 y 5 gramos por litro. El cítrico, de 0 a 1 gramos por litro. Los prótidos, de 2 a 5 gramos por litro. Las sales minerales como potasio, magnesio, calcio, sodio, etc. están en alrededor de 1 a 3 gramos por litro. Las vitaminas como la tiamina B1, riboflavina B2, ácido ascórbico, la vitamina C, etc. están en el rango de 0 a 2 gramos por litro. Los oligoelementos como hierro, cobre, zinc, manganeso, están de 3 a 20 miligramos por litro, y los polifenoles de 1 a 5 gramos por litro. Esa es la tabla de composición aproximada. Y bueno, si quisieran comprobar los conocimientos más o menos de esta parte que he expuesto, después vienen los principales azúcares y alcoholes de mosto y vino, que lo haré en otro momento. Pero para comprobar los conocimientos, bueno, habría que escribir en forma de tabla los compuestos procedentes de las distintas partes de la baya de uva. El punto número 2 sería: ¿cuáles son las 2 familias de compuestos más conocidas en los vinos? Citar algunos ejemplos y sus propiedades.
El punto número 3, exponer el orden de magnitud de las proporciones de los diferentes compuestos del mosto de uva, comentar la parte de los polifenoles y de los aromas. El punto número 4, los compuestos nitrogenados son necesarios para la transformación de la uva en vino. ¿Y por qué? El punto número 5, el ollejo, que tiene una importancia capital en la elaboración de vinos tintos. ¿Por qué es esa importancia y cómo utilizarlo? Bueno, luego se podrá profundizar en conocimientos como, por ejemplo, los azúcares simples están clasificados en hexosas y pentosas, cuál es el significado de esta denominación, y luego dar ejemplos, cuál de las propiedades de algunos de estos azúcares es utilizada para su determinación analítica. El punto número 2, la presencia de un exceso de proteína es problemática en los vinos blancos y rosados. ¿Por qué? Este problema no ocurre en los vinos tintos. ¿Y por qué? Los vinos tintos también contienen metales. ¿Cuál es su origen y cuáles son los riesgos ligados a la presencia de metales en vinos tintos? En vinos en general. ¿Cuál es el aditivo considerado como indispensable para la conservación de los vinos? ¿Bajo qué forma se encuentran los vinos? Los vinos contienen moléculas procedentes de otras fuentes distintas de la uva. ¿Cuáles son estas fuentes? ¿Y cuáles son los compuestos más importantes? Bueno, eso es para profundizar los conocimientos. Lo anterior era para, comprobar los conocimientos. Bueno, un saludo y en el otro capítulo haré principales azúcares y alcoholes de mostos y vinos.